Saludos estudiantes. Hoy vamos a poner un poco en práctica lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores con relación al dogma central de la biología molecular. Hoy vamos a desarrollar un problemita que nos permita comprender cómo es que se da todo el proceso o el flujo de información desde el ADN hasta convertirse en una proteína, la información. Y además descubriremos poco a poco cómo este proceso es fundamental y vital para como almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética. Bueno, vamos a ver, ¿no? Para tener claros, nosotros tenemos que saber que el código genético, el que aparece en la imagen que estamos viendo en este instante, este código genético es una tablita que se ha diseñado con los diferentes aminoácidos, aminoácidos, ¿verdad? Que están unidos a una tripleta de ARN de transferencia. Y ese ARN de transferencia que es el anticodón, está unido a un codón. Bueno, eso lo habíamos visto ya en la clase pasada, cómo un codón define al anticodón que trae un aminoácido en particular. Entonces, básicamente esta tabla lo que hace es resumirnos el código genético, nos hace resumir la siguiente información. Nos presenta tripletas, acá vean que vienen de 3 en 3 las letras del código genético. Tripletas, por ejemplo, estas 3 letras que ustedes ven acá, no son las 3 letras del anticodón, sino las 3 letras del codón. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que este codón, es decir, del ARN mensajero, ese que me va a definir el tipo de aminoácido que se va a unir a la cadena que se va a ir formando durante el proceso de traducción. Pero bueno, esta tabla tenemos que tenerla presente, no es que hay que aprendérsela, pero sí tener presente que aquí es donde encontramos los aminoácidos y las tripletas necesarias para los procesos que más adelante vamos a analizar. Bueno, para entender el tema, he puesto por acá un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, he colocado una tirita de una secuenciación de letras de conjuntos de tripletas que corresponden a una de las hélices del ADN. Y la pregunta dice, determine el ADN complementario a partir de una hélice dada. Proceso de duplicación. Ok, entendamos que en el proceso de duplicación es cuando un ADN se transforma en 2 ADN, ¿verdad? Es decir, a partir de un ADN salen 2 ADNs idénticos al anterior. Pues bueno, nosotros, esta etapa que vamos a hacer, este copiado, esta complementariedad, es parte de lo que se da durante la duplicación. Entonces aquí tenemos la hélice 1 del ADN, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, citosina, guanina, timina, etcétera, etcétera. Recuerden que esta hélice es una hélice de ADN y lo tenemos claro porque tiene la base nitrogenada llamada timina. Y la pregunta es, determine el ADN complementario. Es decir, si yo tengo una hélice 1, ¿cuál sería la hélice 2? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces vamos a determinar la hélice 2. Lo único que hay que hacer es ir colocando los complementarios en la parte de abajo. Por ejemplo, si aquí tengo T, abajo tengo que tener A. Si aquí tengo A, abajo tengo que tener T. Si aquí tengo C, abajo tengo que tener G. Tal como aparece acá. Esta es la primera tripleta, que se forma a partir de la tripleta de arriba. Veamos la segunda tripleta. C, ¿verdad? C y G, que son los complementos de G, G, C. ¿Cuáles serían los complementos de C, G y T? Bueno, ya se está pensando que tiene que ser G, que tiene que ser C y tiene que ser A, tal como aparece acá. ¿Cuáles serían los 3 complementos de A? Los 3 complementos de A serían 3T. Y luego tenemos el complemento de ACT, que sería TGA. Entonces vean que aquí tenemos una hélice 1 y su hélice complementaria que está acá. ¿Okay? Entonces la pregunta que nos propusimos al inicio la hemos logrado resolver de manera sencilla. Recuerden que la clave es aprenderse quiénes son las parejas que corresponden a una molécula de ADN. Ajá. Vamos a pasar a otra actividad. Ahora, dice por acá
que desarrollemos el proceso de transcripción del ADN a partir de la hélice 1. Es decir, vamos a darle otra vez la hélice 1, pero ahora vamos a tratar de determinar el ARN mensajero o codón de la hélice 1. Es decir, vamos a partir de esta información, vamos a determinar el ARN mensajero. ¿Cómo se hace? Bueno, vemos los complementos. Si aquí tengo T, aquí tengo A y tengo C, ¿cuáles serían los complementos de ARN? Aquí hay que tener mucho cuidado porque ya estamos formando una molécula de ARN, no es una molécula de ADN, y entonces una de las bases nitrogenadas tiene que variar. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo T, ¿verdad? Abajo tengo que tener A. Si aquí tengo A, abajo tengo que tener U. ¿Ok? Vean ahí. Cualquiera se hubiese equivocado, hubiese puesto A y luego T. Cuando lo correcto es A con U, porque U pertenece al ARN. T nunca va a pertenecer al ARN. C con G, perfectamente. Y así vamos haciendo con cada uno de estos. Vean la que sigue. GGC sería CCG. CGT, GCA. ¿Y cuál sería? Pregunto, ¿no? ¿Cuál serían los complementos de 3A? Entonces alguno estaría pensando que tienen que ser 3U. Luego viene el complemento de ACT, que sería UGA. De esa forma hemos determinado lo que se denomina el ARN mensajero o ARNM o codón. Recuerden que codón se le llama a cada tripleta del ARN. Esto es un codón, este es un codón, este es otro codón, este es otro codón y este es el último codón. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta, el siguiente ejercicio es determine el ARNT o anticodón del ARN mensajero. Para poderlo determinar, el anticodón, yo ya no tomo la información directamente de la hélice 1, sino más bien del codón. ¿De acuerdo? Porque ahora vamos a determinar el anticodón, es decir, el complemento del codón. Y estos son los codones que ya hemos determinado en la etapa anterior. Entonces, ahora sí, yo tengo el codón y tengo que determinar el anticodón, ¿verdad? Y recordemos que el anticodón tiene anclado a sí mismo, a su molécula, tiene anclado un aminoácido en específico. Ahora vamos a ver cuál es ese aminoácido. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo AUG, su complemento es UAC. Ok, nuevamente repetimos. Como estamos formando una molécula del ARN, no puede aparecer T aquí, tiene que aparecer una U. El complemento de CCG es GGC. El complemento de GCA es CGU. ¿Y cuál sería el complemento de la triple W? Vamos a ver si estamos bien. Sería triple AA. ¿Y cuál sería el complemento de UGA? ACU. De esta forma hemos determinado el ARNT anticodón. ¿Estamos claros? La pregunta siguiente es, desarrolla el proceso de transcripción del ARN mensajero. Es decir, ahora vamos a traducir lo que decía el mensaje. Este es el mensaje, ¿se acuerdan? Y este es el anticodón que se formó acá. Tenemos que tener claro que este anticodón trae consigo un aminoácido, que eso es lo que vamos a determinar, cuál es el aminoácido que venía anclado acá. Pero para anclarlo se utiliza el código genético y el código genético ya nos da las tripletas del ARN mensajero que están acá. Es decir, yo voy a ir al código genético, a la tabla que al inicio yo les expuse, y voy a buscar la letra AUG para poder determinar cuál es el aminoácido que corresponde. Ya no voy a buscar la información del anticodón, porque ahí no, si yo utilizo la información del anticodón me va a dar un resultado diferente, si no voy a utilizar la información del ARN mensajero. ¿Ok? Entonces vamos a quitar el anticodón para que no nos vaya a incomodar o nos vaya a confundir. En realidad lo que vamos a utilizar es la información del ARN mensajero. Vamos a traducir lo que dice el ARN mensajero en términos de proteínas. Entonces, ¿qué necesitamos? Decíamos, necesitamos el ARN mensajero, cada codón de estos, para determinar qué aminoácido es el que traía el ARN de transferencia anclado en sí mismo, ¿no? Para eso tenemos que ver la tabla que está arriba. Vamos a ver la tabla un momentito. ¿De acuerdo? ¿Vieron ahí? Entonces, por ejemplo, si dice AUG,
yo voy aquí a la tabla a buscar AUG. Entonces yo busco AUG y dice que es metionina o iniciación. ¿Qué significa iniciación? Que es cuando inicia el proceso de traducción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner inicio acá. Inicio. Y entonces inicia ahora sí la traducción. ¿Qué hacemos con el CCG? Ok, yo voy al código genético, busco CCG, a ver qué significa. Y dice que CCG, entonces yo vengo acá, C está por acá, C por acá, dice que es prolina. Entonces yo me voy otra vez y coloco prolina en dirección a esta tripleta o este codón. Así voy a ir haciendo sucesivamente, viendo el código genético con cada una de las tripletas. Entonces aquí tengo alanina, aquí tengo fenilalanina y por último UGA, que significa alto, que es la última. Si ustedes buscan UGA en la tabla del código genético, van a ver que dice alto. Eso quiere decir que ahí es donde finaliza el proceso de traducción. Esto que se ha formado, esta cadena de aminoácidos que se ha formado, es lo que vamos a llamar proteína. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a denominar proteína. La proteína puede ser un pelo, puede ser la uña, puede ser fibras de los músculos. Es decir, las proteínas son aquellas sustancias que se han formado de acuerdo a la información genética que se nos dio al inicio en la hélice número 1. Entonces, nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos ya al final de la clase cuál es la importancia del almacenamiento de la información. Imagínense que la importancia de almacenar la información genética, ¿no? Esa información genética que se almacena es primordial para conservar a las especies. Es primordial para conservar organismos, para conservar sus características, para cuidarlas, esas características. Y la importancia de la transmisión es que esas características se pueden ir transmitiendo de generación en generación. Esto de la conservación y de la información genética es algo que ha sido entendido por los pueblos nativos indígenas, ¿no? Vean, por ejemplo, el maíz, diferentes tipos de maíz que fueron conservadas. Es una variedad genética, de una diversidad genética de maíz, tipos de maíz. Los indígenas conservaron estos diferentes tipos de genes porque sabían que diferentes tipos de maíz se adaptaban a diferentes temperaturas, climas y tiempos, ¿no? En los cuales podían ser cosechados y sembrados. Además, tenía diferentes nutrientes y diferentes características ese maíz. Entonces, siempre buscaron mantener esa diversidad genética, cosa que en la modernidad, evidentemente, no estamos entendiendo cuando cultivamos solo un tipo de variedad de frijol, por ejemplo, un tipo de variedad de papa, un tipo de variedad de soya, etcétera. Tal como se muestra en el monocultivo que aparece por acá, premiando a un tipo de información genética determinada y excluyendo a otro tipo de materia genética que podría ser muy importante para la adaptación de las diferentes especies, de la diversidad, incluso para el mismo ser humano, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que algunas especies exóticas como estos osos que están por acá, también han sido, poco a poco, están en peligro de extinción. Esta materia genética se va a perder, como estamos perdiendo con el monocultivo mucho material genético. Y además, la diversidad genética es fundamental para conservar la vida en el planeta Tierra. Entonces, de esta forma, concluimos el tema de hoy. Les agradezco haber puesto atención y recuerden que una vez que hayamos terminado con esta lección de hoy, pueden iniciar con las actividades programadas para esta unidad o este capítulo del libro. Que pasen buen día.